Quiero que busque en sus sagradas escrituras el libro según San Lucas. Vamos a compartir el capítulo 6. Versículo 17, 18, 19, 20 y 21 vamos a leer. Cuando lo haya encontrado se pone sobre sus pies para la reverencia de la palabra. El libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 17 al 21. Lo leemos como está escrito. Dice: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. El 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Oremos. Señor, en esta noche, Señor, venimos delante de ti, Padre, tal y como somos. No queremos, Señor, hablar cosas humanas, Señor. Cosas que quizás en nuestra mente puedan estar, Señor, nuestro saber. Pero en esta noche, Señor, queremos poner esta palabra, Señor, oh Dios, en tu nombre, Padre, para poder ser edificados, para ser, oh Dios mío, totalmente cambiados. Señor, que esta palabra sea, Señor eterno, en nuestro corazón, Señor, oh, como punta de lanza, Señor, oh Dios, que penetra hasta partir el alma. Señor eterno, en tus manos ponemos todo lo que vamos a compartir, Señor. Sea usted hablando por medio de mí, oh Señor, por medio de mi voz, por medio de mi boca, por medio de mi lengua. Espíritu de Dios, que sea tu palabra, Señor, oh Dios, poniendo, Señor, oh Dios, ese sentir al corazón que lo necesita. Si hay enfermedades, si hay dolencia, si hay tormento, si hay, Señor, cosas que están agobiando en esta hora a tu pueblo, Padre, los ponemos, Señor, oh Dios, en tus manos, sabiendo, Padre, que en esta noche vamos a salir edificados, vamos a salir, Señor, oh Dios, transformados, vamos a salir, oh Dios mío, de este lugar, no como hemos venido, sino, Señor, por tu presencia, porque sabemos que tú eres un Dios fiel, un Dios poderoso, un Dios que nunca cambia, un Dios que está siempre al cuidado de cada uno de que te busca, Señor eterno. Oramos, Señor, por aquellos que no han venido. Si están enfermos, Señor, oh Dios, toca sus corazones, toca sus cuerpos vulnerables, Señor. Lleva sanidad al que te está necesitando en esta noche. Si hemos venido tristes, Señor, oh Dios, sea usted, Señor, oh Dios, poniendo, oh Dios mío, esa, oh Dios mío, felicidad en nuestros corazones, Señor, porque tuyo es el poder, Señor, porque tuyo es la gloria, porque tuyo es todo lo que existe en este mundo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Puede sentarse. Quiero compartir el tema: un corazón atraído por su poder sanador. Fíjese que en los tiempos de Jesús había muchas personas que seguían a Jesús, ya sea por beneficios para su cuerpo o para su vida, y habían otros que lo seguían por quizás sacar ganancias de él, pero el Señor conocía el corazón.
El Señor conocía la necesidad de las personas, porque había muchas personas que quizás dejaban sus lugares, quizás dejaban sus negocios, dejaban sus casas por ir en búsqueda del Señor y oír una palabra de Él, no una palabra de un hombre, porque ellos alrededor donde ellos vivían tenían quizás sinagogas, tenían iglesias como hoy en día hay en este lugar, tanto, ¿verdad? Iglesias, tantas cosas que son religiosas, pero había algo muy diferente en Jesús, que a pesar de las iglesias, de las sinagogas que había en esos lugares, no podían sanar y saciar la necesidad de las personas. Y acudían a un Dios que tenía una palabra, pero una palabra eficaz, una palabra que cambiaba el corazón, que restauraba al que estaba enfermo, que levantaba a los muertos, que daba alimento al que estaba hambriento. Jesús había revolucionado todo lo que era religiosidad, pero lo había convertido en algo real. En esto se constituye el reino de los cielos, decía. Acercaos a mí porque acá está el reino. Y Jesús era el reino en medio de un mundo quebrantado como hoy en día está. Si usted ve alrededor de toda la comunidad, hay muchas personas que están heridas, hay muchas personas que están enfermas, hay muchas personas que tienen dificultades con su propia familia, con sus padres, tienen dificultades con personas que no conocen a Dios y le hacen la vida imposible. Gente que está postrada en su cama y no puede levantarse porque esa enfermedad se ha apoderado de su cuerpo. Ahora, hoy en día necesitamos a ese Jesús de la antigüedad. Pero Jesús ya no está acá, pero está su Espíritu Santo que mora en medio de su pueblo. Aquellos que se dicen llamar cristianos, porque cristiano quiere decir pequeños cristos, pequeños ungidos. Pero qué irónico que cuando uno va a orar por una persona que está enferma, lo que hace es morirse. Y uno es santo Dios. ¿Qué pasó? Y van cayendo los desánimos. A mí me pasó hace poco, este sábado. Mi mamá me dice, mira, tu primo está bien enfermo. Y yo le digo, ¿y qué tiene? Ha recaído porque a él lo habían baleado, le habían dado 8 balazos. Y 3 balas le habían quedado, una en la columna y otro en unos órganos bien vitales que si se la sacaban, se iba a morir. Y de eso él recaía. Y en este sábado que pasó, estaba bien enfermo y lo llegué a visitar, estaba en Santa Ana. Y le digo yo, tú tienes que reconocer al Señor como tu suficiente Salvador en tu corazón. Porque si no tienes a Cristo en tu corazón, si te morís vas para una condenación eterna. Porque Cristo vino para que tengas vida y vida eterna, dice su palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y yo le decía esas palabras. Y le hablaba de Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Y él solo se me quedaba oyendo, porque no podía hablar mucho, porque estaba bien quebrantado, ya estaba en una enfermedad terminal. Y yo oré con una gran fe, mi hermano, que yo le decía al Señor, si el Señor te levanta, es para que vos le sirvas. Pero si el Señor te quiere llevar, tu alma ya no se va a condenar porque lo has aceptado. Y él me decía, sí, todas las cosas de Dios yo las creo, me dice. Mire, yo lloré tanto, hermano, viéndolo, porque así, mire, aquel hombre bien robusto, 31 años tenía, joven, verlo en esta calamidad, que su piel se pegue a los huesos, no es fácil ver a una persona
y que sus ojos se dilaten y estén fijos y todo quebrantado, todo dañado, todo enfermo, todo triste, todo agobiado por medio de la enfermedad que se apodera del cuerpo, a veces por la desobediencia de uno. Y yo lloraba y oraba por él y lloraba con una gran fe. Bueno, me vine con mi mamá, llegamos como a la 1, las 2 acá. Nos fuimos en la mañana. Yo toda la noche pasé intercediendo por este hombre del día sábado. Toda la noche llorando, llorando, Señor, ten misericordia. Haz una obra, si tú le vas a dar más vida es porque tú tienes un propósito. Y lloraba y me quebrantaba y sentía que algo bien triste por dentro. Bueno, el día domingo allá en Las Flores me hablan y me dice mi mamá, mira, tu primo se murió. Cuando yo oí la noticia me quebranté, pero no de tristeza, sino de felicidad. Porque Dios tiene un propósito. ¿Cuánta gente a él lo había ido a visitar y nunca le habían hablado de Cristo? Nunca le habían dicho, acepta a Cristo, Él te puede salvar. Se murió, acá lo velamos el día domingo. Aquí. Y hay muchas enfermedades que a veces uno no tiene la potestad para poder sanar. Y a veces ni los doctores. Porque los doctores te dan medicina, te recetan acá, te hacen exámenes, te hacen cirugías, te hacen operaciones. ¿Y qué no te hacen los doctores? Al fin de cabo dicen, esta enfermedad es terminal, no hay cura. Solo un milagro puede salvarle. Y ahí comienza el ser humano quebrantado, ¿verdad? Necesitado que Dios le haga un milagro. Y a veces Dios no lo hace. Pero por eso no sigue dejando de ser Dios. Él es Dios y toda su voluntad está sobre Él y a Él le pertenece. Pero a veces nosotros no conocemos los propósitos de Dios. Nosotros no podemos asimilar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero que algo que sí tiene es que todos procedamos a un arrepentimiento. Que todos podamos ponernos a cuenta para poder llegar al día que va a venir la muerte y estar preparados para irnos con Él. Pero el cristiano tiene que saber que hay un Dios de sanidad, pero también hay un Dios de amor y de misericordia que quiere que el humano esté siempre buscándole. Pero nosotros somos algo quizás arrevesados, porque cuando ya está el gran problema, cuando ya está la gran dificultad, comenzamos a buscar a Dios. Cuando ya hemos tocado fondo, ¿verdad? Comenzamos a decirle, Señor, ten misericordia. A veces también queremos que el Señor nos sane, pero el doctor te receta, no tiene que comer ni pan dulce, ni arroz, ni grasa, y nosotros, en el nombre del Señor, yo me lo voy a comer y ahí va, ¿verdad? Y al momento vienen las grandes dificultades. A veces los doctores recetan cosas para que uno se cuide, pero a veces nosotros, en el nombre del Señor, tomamos las cosas pensando que el Señor va a poner su mano. Claro que la puede poner, pero a veces no lo va a hacer por la negligencia de nosotros. Porque nosotros a veces buscamos las cosas que no nos van a convenir. En este momento, el Señor hace algo bien importante, y es que Él compartía con todas las personas que llegaban. En el 17 dice, y aconteció con ellos, dice, y descendió, con ellos, y se detuvo en un lugar llano. Un lugar llano era un lugar plano, donde podía compartirles a las personas. Dice, en compañía de sus discípulos, y una gran multitud de gente de todo lugar, de Jerusalén y de Judea, y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Oiga bien, que habían venido, ahí los vamos a quedar. El propósito en esta noche es: el Señor no perderá la oportunidad para mostrarnos
la sanidad. El Señor no va a perder la oportunidad. Cuando uno está clamando por una sanidad, el Señor no se va a tardar, pero hay algo bien importante, es de buscar a Dios. Porque esta persona no esperó que el Señor llegara hasta donde era Tiro y Sidón. Eran unos lugares donde estaba el mar. A la orilla del mar vivían estas personas. Era un lugar retirado kilómetros. Dije que estas personas probablemente habían caminado días, habían aguantado hambre, habían cerrado sus lugares, habían cerrado sus negocios, habían dejado sus animalitos, habían dejado todo por ir en búsqueda de Dios. Pero nosotros a veces queremos que Dios obre, pero no lo buscamos. No queremos estar en una iglesia, no queremos estar ayunando, no queremos leer su palabra, no queremos congregarnos, no queremos hacer cosas que van con acorde a la voluntad de Dios. Porque estas personas lo buscaron. Había una gran necesidad, había una gran enfermedad y había muchas personas que estaban enfermas. Pero dice que había ellos llegado hasta el momento de dejar todo para ir a buscarlo a Él. El primer punto es poner de mi tiempo para buscar a Jesús y recibir mi milagro. ¿Cómo voy a poner de mi tiempo? Haga un pacto con Dios. ¿Cómo un pacto? Señor, yo voy a hacer 5 ayunos. Si tú me haces el milagro, y en medio de esos ayunos yo voy a estar orando para que mi familia se restaure. Primer punto. Señor, yo voy a hacer unos 10 ayunos, pero quiero que apartes toda enfermedad de mi cuerpo. Pacto con Dios. Y Dios se va a mover porque sabe la necesidad. Pero hay que buscarle, hermano, en los momentos cuando nosotros tenemos ese tiempo. Pero a veces cuando tenemos el tiempo, a veces no lo aprovechamos. ¿Por qué? Porque lo compartimos en otras cosas que no nos benefician, que no nos van a dar quizás una bendición para nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo a veces hablando así? Porque en mí pasa. ¿Cuántas veces buscamos en internet y nos quedamos hasta 6 horas? Y la máquina hasta recalentada. Y si tiene un ventilador se lo ponemos, ¿verdad? Para que no le vaya a fundir. Vaya a buscar de Dios 10 minutos que ya no aguanta las rodillas. Irónico, pero es cierto. Hermano, los días viernes se están haciendo ayunos. 3, 4, 5, 7 personas vienen al ayuno. Y muchas personas tenemos el tiempo, pero no hacemos un ayuno. Pero queremos un milagro de Dios. Queremos que su mano poderosa se mueva en mi corazón, en mi necesidad. Pero no busco de Dios. Mire, las personas llegaban de muchos lugares y iban en búsqueda de buscar su sanidad, de poder restaurar su vida. Pero es la necesidad del corazón. Hermano, va a haber vigilia los días, el último viernes de cada mes. 4, 5, 10 personas a veces no vienen, porque si vienen saben que se van a quedar. Y si vienen y se van, la gente va a decir: ay, me da pena porque solo dijeron que al culto no venimos. Pero queremos que el Señor obre en nuestras vidas. Nunca, déjeme decirle, y me va a perdonar, nunca va a recibir un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ahí va Él a derramar de su presencia. ¿Cuántas personas se han sanado en ayuno? Muchas personas. ¿Cuántas personas se han sanado orándole a Dios para que les cure de esa enfermedad? A mí me ha pasado. Yo le digo que yo he visto personas que se han sanado de muchas enfermedades, orando, intercediendo, clamando,
rogándole, llorando, haciéndole ayuno al Señor. ¿Para qué? Para que haga la obra Dios. Una vez mi esposa estaba bien enferma. Era un 31 de diciembre. Veníamos donde los suegros, eran como las 2 de la mañana ya. Y ella le cayó una gran fiebre, pero que está sudaba y caliente. Y yo no hallaba qué hacer. Me daban ganas de hablarle hasta al pastor, ¿verdad? Para que me fuera a dejar a un hospital. Porque mire, la fiebre era terrible, ella se quejaba. Y sentí de parte de Dios algo, me dijo, y que no, aquí está el médico por excelencia. Comencé a orar, hermano, a orar, pero con una oración, le digo, como que era algo que como que ella se iba a ir, ¿verdad? Porque uno se duele cuando ve a una persona que está necesitada. Mire, hermano, a la media hora, quizás a la hora de estar llorando, intercediendo, pidiéndole porque que la sanara, ella me dice, ya me siento bien, ya no tengo ni fiebre y ya me puedo levantar. ¿Quién hace eso? Dios. Dios, mire, yo pasaba con los trapitos, ¿verdad? En agua, bajándole la temperatura, porque era algo terrible que le estaba pasando a ella, de presto. Mi mamá una vez se enfermó y yo llego y le digo, ¿qué tenés, mamá? Porque había caído como 2 días enferma en cama, y iba a vomitar y vomitar y no se levantaba de ahí. ¿Y qué tenés? Yo andaba todavía perdido en el mundo. Y ella me dice, vos me vas a matar, me dijo. Cuando me dijo eso, le digo que mi corazón se quebró en 1000 pedazos. Y me dolió y fui en búsqueda de Samuel Merino, si muchos se acuerdan. Él era cristiano ya. Yo conocía que había un Dios de poder que podía sanar. Y en medio de mi angustia fui a pedirle a Samuel Merino que orara por ella. Y él oró con Iris, con la hermana de él. Oró y al momento se levantó mi mamá. Se levantó literalmente de esa cama donde ella estaba. Y me dice Samuel Merino, ahora vos te resta que creas en el Señor. Y yo hice un pacto con Dios. Ya no me dejaba en paz aquello que había hecho con Dios. Porque yo le había prometido a Dios que si la sanaba, yo me iba a comportar bien y iba a hacer lo posible por acercarme a Él. Dios es un Dios de misericordia, pero también ve la necesidad de tu corazón. Estas personas ya me imagino que aguantaban hambre. Porque en ese tiempo no habían estos buses, ¿verdad? No habían carros, habían quizás transportes, pero eran bestias, eran carretas jaladas por bueyes. Eran asnos, eran caballos que iban, los que tenían comodidades. Pero estas personas iban esperanzadas al que el Señor obrara. ¿Pero qué? Habían puesto de su tiempo. Habían preparado, este día yo voy a ir en búsqueda de Jesús. Este día yo voy a entregarle todo mi ser a Dios. Este día yo quiero estar todo el día en ayuno. Este día yo quiero leer por lo menos 4 capítulos de la Biblia. Este día quiero por lo menos orar media hora antes de dormirme. Pero a veces mandamos a poner 100 canales en el cable, ¿verdad? Y ahí pasamos. Y no le damos rumbo ni delicia a lo que estamos viendo, porque estamos ahí pasando y no hallamos. Yo le digo porque a mí me pasa. O si no, en Facebook. Miramos el frente que no sé qué, que no sé cuándo, y la arena. Cosas que no nos interesan. Pero vaya a poner algo saludable en el Facebook, es contadito. Vaya a poner algo espiritual, es contadito.
Es cierto, estamos, y eso no es malo, yo sé que no es malo, pero a veces ahí podemos ver cómo a veces mal utilizamos el tiempo en búsqueda de Dios. Pero estamos con grandes necesidades, estamos con grandes problemas, estamos con grandes conflictos en nuestra familia, pero aún así el corazón como que se va volviendo más duro, se va haciendo de hielo, se va haciendo duro, como una roca. Aunque esté el problema, esté la necesidad, estamos en lo mismo. Y no buscamos del Señor. Pero queremos. Les dije, el primer punto de gente se movía de sus lugares, de Sidón y de Tiro. Imagínense, lugares y retirados, que caminaban, aguantaban hambre, pero sabían que Jesús tenía la respuesta. En este día el Señor no ha cambiado, pero quiere que busquemos a ese mismo Dios con esa misma pasión que esta gente lo buscaba. Y no era solo con esa pasión, sino que también lo buscaban con una fe increíble, con la certeza que el Señor lo iba a hacer, con esa firmeza, con esa confianza, con esa seguridad que ese Dios le iba a responder y le iba a dar esa sanidad a su necesidad, a esa enfermedad. El mismo Dios tenemos, amén. Pero a veces, ¿por qué no obra? Porque conoce el corazón. Conoce si es verdad que necesitamos. Segundo punto. Jesús nos dice, ¿saben qué? Dios sí se preocupa por ustedes. Dios siempre se va a preocupar por nosotros. Dios en su infinito amor está preocupado por la humanidad. Tantos problemas. El Señor los conoce. Porque acá lo dice, vamos a ir al capítulo 6, siempre de San Lucas, versículo 21 dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Hay muchas personas que en este día tienen hambre. Hambre literalmente y espiritualmente. Hay muchas personas que ahora están llorando por muchas enfermedades. Hay muchas personas que ahora hay tantas, pero tantas razones que personas están quebrantadas, que no tienen esta bienaventuranza. Pero Dios sabe que viene un día que vamos a llegar y vamos a ser bienaventurados. Ahorita muchas personas que están enfermas, que tienen dolor en sus cuerpos. Yo conozco muchas personas que evangelizando allá en Las Flores, Dios mío, mire, a veces uno con un dolor de cabeza, una gripe, eso no es nada a la par de personas que a veces tienen en los pies cáncer, que les van comiendo, se les miran hasta el hueso. Yo tengo una hermana que hace poco ha aceptado a Cristo, que le está creyendo a Dios y así está yendo a la iglesia, con cáncer que le está comiendo su pie. Tengo a otra hermana que hace poco ha aceptado al Señor, que ella me ha dado el privilegio de abrir una célula en su casa. Tiene cáncer, a ella la operaron, pero le ha quedado así la gran rodilla, sí, la gran pelota. Tengo otra hermana que su esposo la ha dejado. Y esos son dolores, esos son quebrantos. Tengo otra hermanita que su hijo se está metiendo en grupos ilícitos, grupos de delincuencia, y es un dolor para las madres.
Pero ahí están ellas perseverando, porque va a venir un día que ellos van a ver su milagro. Si no es en esta vida, van a ver la gloria de Dios, que viene ese reino para todo aquel que ha estado quebrantado, que ha llorado en este mundo. Pero viene una bienaventuranza para todo aquel que está triste, mi hermano. En esta vida vamos a tener problemas, vamos a tener enfermedades, pero viene un tiempo, un reino de Dios que va a quitar toda enfermedad, todo quebranto, todo lo que a veces el humano no puede llevar, el Señor lo va a apartar. Ahorita nosotros nos podemos sentir bien, pero hay momentos que nos enfermamos, hay momentos que lloramos, hay momentos que tenemos pérdida de nuestros seres queridos, y eso es bien difícil de que se pueda sanar. Solamente el poder de Dios lo puede restaurar. Y es un dolor terrible que las personas sienten. Pero va a venir un día que el Señor va a quitar todo eso de nuestro ser, porque vamos a ser totalmente cambiados. Pero hay algo bien importante, y es que hay que pedirle a Dios que se haga su voluntad, porque nosotros no podemos hacer nada en nuestras fuerzas. Cuando hay enfermedades, cuando hay dolores, solamente la mano de Dios nos puede asistir en ese momento, iglesia. Solo la mano del Señor nos puede socorrer cuando están pasando tribulaciones el pueblo de Dios, porque Dios conoce y sabe, se preocupa por usted, pero también quiere un pueblo que seas fiel, que sea fiel y que le crea que hay un Dios de sanidad, un Dios que levanta al que está caído, el que está enfermo le da sanidad. Fíjese que hay una anécdota acá que no se la voy a contar por falta de tiempo, pero quiero hablarle de una frase muy bella que dice: si le pides a Dios un árbol, te lo dará en forma de semilla. Oiga bien este pensamiento. Si le pides a Dios un árbol, te lo dará en forma de semilla, dice. Ahí es algo muy importante. Depende de usted si bota esa semilla o siembra esa semillita y comienza a asistirle. Comienza a darle mantenimiento hasta ver que esa semilla germine y dé su crecimiento y su fruto. Así es la fe. Si usted le está pidiendo algo a Dios, usted le puede pedir una sanidad, pero Él va a demorar. Pero eso no quiere decir que Él no lo va a hacer. Él tiene un propósito. Él tiene un propósito en cada uno de nosotros. Y Él no va a dejar de asistirnos hasta haber cumplido ese propósito en nuestras vidas. Porque Dios es un Dios tan especial que le digo que si comenzáramos a hablar de tantas las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, no nos alcanzaría el tiempo para poder estar contándolo, hermano. Quiero que, así como esté usted, invitar a Dani, a Ronnie, que me puedan ayudar. Vamos a orar.